a todos, vamos ya con este segundo vídeo del curso. En este segundo vídeo vamos a hacer la parte práctica de este capítulo 1 que tenemos de estadística descriptiva. Como os expliqué en la presentación, vamos a hacer un vídeo de teoría de cada capítulo y después vamos a resolver unos cuantos ejercicios, no todos porque sería demasiado largo, unos cuantos ejercicios del boletín que tenéis de ejercicios de cada capítulo. Por tanto, capítulo 1, estadística descriptiva, vamos a los ejercicios del boletín del modelo del dossier que tenemos. Vamos a la página 40 del dossier y en la página 40 tenemos estos ejercicios del boletín de ejercicios, ¿vale? Venga, empezamos con el primer ejercicio, vamos a hacer unos cuantos. Primer ejercicio, dice: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado recientemente en el Barómetro Sanitario Nacional correspondiente a 2011. Ha publicado el Barómetro Sanitario Nacional correspondiente a 2011. Bien, dice, según los resultados del estudio, de los 7.757 encuestados, 2.487 afirman ser fumadores. En la actualidad, 5.262 no fumadores y el resto no contesta. Dice, construye la tabla de frecuencias correspondiente, realiza una gráfica representativa de la distribución de la muestra según el hábito de fumar. Bien, nos piden que hagamos una tabla, ¿no? Una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias vamos a colocar los valores de la variable, en este caso es una variable cualitativa, ¿no? Sería los fumadores, después los no fumadores y después tendríamos los que no contestan, ¿no? Y a partir de ahí le vamos a sacar la frecuencia absoluta de cada valor, ¿no? La frecuencia absoluta del total nos han dicho que son, bueno, en total son 7.757, ¿vale? Y nos dicen que 2.487 afirmaron ser fumadores en la actualidad. Después que 5.262 afirmaron ser no fumadores y el resto no contesta. ¿Cómo podemos rellenar esta casilla de la frecuencia absoluta de los que no contestan? Pues sería coger este total menos esto menos esto, ¿no? 7.757 menos 5.262 menos 2.487 nos daría en este caso un total de 8. Pues esa sería la tabla de las frecuencias absolutas individuales de las categorías. En las tablas de este tipo vimos que podíamos también sacar los valores acumulados. Los valores acumulados era aquello y todo lo anterior. En este caso, ¿tiene sentido hablar de las categorías anteriores? Es decir, hablar de fumadores o menos, no fumadores o menos, o no contestan o menos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la variable no tiene orden. Así que, al no tener orden, no tiene sentido acumular los valores. En este caso vamos a hacer una tabla sin valores acumulados, porque no tiene ningún sentido acumular los valores. Así que esas son las frecuencias absolutas, y si buscamos las relativas, deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Es decir, sería 2.487 entre 7.757 y eso nos daría igual a una frecuencia relativa aproximadamente del 0,32, del 32%. Después 5.262 entre el total sería un 0,68 prácticamente. Y finalmente 8 entre el total sería prácticamente 0. A dos decimales sería 0. Creo que daba 0,001. Por tanto, si lo ponemos a dos decimales lo redondearemos a 0,00. ¿Sí? Así que si lo sumo todo nos tiene que dar 1 si lo hemos hecho bien, ¿no? A veces se puede ir de un decimal si estamos redondeando, ¿no? En este caso no está exactamente 1. Perfecto. Bien, pues esa sería la tabla de frecuencias de esta variable, ¿no? El 32% de la muestra son fumadores, el 68% son no fumadores y hay un porcentaje muy pequeño, menos del 0%, menos del 1%, que no contestan, ¿no? ¿Vale? Por tanto, aproximadamente casi el 0% no contesta, solo 8 casos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos los porcentajes correspondientes, ¿no? Y ya vemos más o menos lo que ha pasado con esos datos. Fijaros que con esto vemos mucho más claro lo que ha ocurrido que con todo ese enunciado con esos números que nos costaba más. Estamos haciendo estadística descriptiva, que vimos que lo primero que podíamos hacer era agrupar los datos en una tabla de frecuencias. Bien, hemos hecho la tabla de frecuencias. Nos dice que hagamos una gráfica representativa de la distribución del hábito de fumar. Bien, un gráfico representativo podría ser, por ejemplo, un diagrama de sectores, ¿no?
estamos hablando de una variable de tipo cualitativa que no tiene orden, así que, se podría utilizar el diagrama de sectores. Si tuviera orden no sería tan adecuado el de sectores, aunque también se puede utilizar, pero sería un poco más adecuado entonces el de barras, ¿no? Y si quiero representar esto, voy a representar el pastel proporcionalmente, es decir, fumadores son el 32%, ¿no? Pues si parto de aquí, esto es el 25%, el 32% sería algo así, fumadores el 32%. Y los no fumadores nos representan pues el otro 68%, ¿no? Prácticamente todo. Y los que no contestan estarían aquí dentro, que bueno, no, vamos a poner un poco más recto, ¿vale? Que no quedarían representados en este caso. Pues ya tendríamos este diagrama de sectores de los fumadores y los no fumadores en esta encuesta. Bien, apartado B, ese sería el apartado A. Apartado B, nos dice, aquellos que se habían declarado fumadores se les preguntó a continuación cómo había influido en su consumo las medidas de la nueva ley de tabaco. Dice, a continuación se muestra una tabla incompleta que resume las respuestas. Completa la tabla y realiza una gráfica representativa. Bien, nos dan una tabla ahora de cómo les ha influenciado a los fumadores, la nueva ley de antitabaco, ¿no? Entonces, ahora nuestra variable pasaría a ser que fuma menos que antes, que fuma más, que no ha influido o que no contesta. Bien, y nos dicen que la frecuencia absoluta de los que fuman más que antes son 125. Luego 28 los que no contestan. Y estamos hablando solo de los fumadores, es decir, sería un total de 2.487, ¿no? Todos los fumadores en la actualidad, ¿no? Y luego de frecuencia relativa nos han dado esta frecuencia relativa de 0,68275. Bien, así que tenemos que acabar de rellenar esta tabla, ¿no? Todo esto nos tiene que sumar 1, todo esto está sin acumular, y esto nos tiene que sumar 2.487. Venga, entonces, tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo lo podemos sacar la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia relativa, decíamos que era coger la frecuencia absoluta y dividirla entre el total, ¿no? Esto entre esto nos tiene que dar esto, ¿sí? Entonces, resulta que la frecuencia relativa no la tenemos, así que vamos a cambiar la fórmula. Que sí la tenemos, así que vamos a cambiar la fórmula. Sería que Fi por N es igual a Ni, ¿no? Es decir, si el 68% no les ha influenciado, pues el 68% de 2400 será el número de casos, ¿no? Será la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Así que en este caso sería hacer 0,68275 por 2487. Bien, si hacemos este cálculo, esto nos debería dar 1698. 1698. ¿Sí? Si yo divido la frecuencia absoluta entre el total, me da la frecuencia relativa. Por tanto, la relativa por el total me tiene que dar la absoluta. ¿Sí? Venga, ya tenemos estos tres valores. Como tengo el total, que es el total de fumadores de la muestra, si yo hago 2487 menos esto y menos esto, el resultado va a ser los que fuman menos, ¿no? Así que los resultados nos daría 636. Pues ya tenemos la frecuencia absoluta de los que fuman menos. Frecuencia relativa. Ahora ya tengo las frecuencias absolutas, pues hago las relativas de la forma que hemos trabajado, ¿no? 636, ¿no? La proporción que fuma menos es 636 de 2487. Sí, es decir, sería un 0,2557. 0,2557. Después, estos que fuman más que antes sería 0,05025.
Y finalmente el total sería 28 entre esto, que sería 0,01126. 1126, ¿no? Perfecto, esto se hace 30, más o menos 70. Vale, pues estaría bien. 0,01126. Muy bien, pues ya tenemos la tabla de frecuencias rellenada, ¿no? Fijaros que si nos da una tabla incompleta, pues la podemos rellenar de esta manera. ¿Y cómo lo podemos representar esto? Pues volvemos a estar en una variable cualitativa que no tiene orden, así que lo ideal sería hacer un diagrama de sectores. O también uno de barras, nos serviría, pero casi mejor uno de sectores. Así que haríamos uno de sectores, en los que tenemos que los que fuman más son el 25% prácticamente. Vamos a partir de aquí y vamos abriendo así. Por tanto, fuman más, el 25%. Después un 5%, los que fuman menos. Los que fuman más son ese 5%. Los que no les ha influenciado son el 68%, o sea que si esto es el 50%, pues el 68% no influenciado. Y finalmente los que no contestan, que solo son, vamos a hacer un poco más así, no contestan, que sería un 1%, ¿no? No sé si me pasaba esto un poco. Sería más o menos como así, más cerrado, como así, ¿vale? No contesta. ¿Vale? Nos quedaría un gráfico como este. Fuma menos el 25%, 25,57%. Fuma más el 5%, vamos a redondearlo, más o menos el 26%, el 5%, y esto es el 68%, y esto es solo el 1%, ¿no? Muy bien, pues ese sería un diagrama de sectores. Diagrama de sectores para representar estos datos. Bueno, pues tenemos un primer ejercicio de una variable tipo cualitativa, ¿no? Hemos construido su tabla de frecuencias. Aquí no tiene sentido acumular porque no tiene orden, y el gráfico más adecuado pues sería el diagrama de sectores, ¿no? Muy bien, vamos al segundo ejercicio. Bien, pues vamos con este ejercicio 2. Nos dice: un estudio llevado a cabo por la Pew Research Center's Internet and American Life Project tiene como objetivo analizar la actitud de los jóvenes en Estados Unidos ante las redes sociales y su configuración de privacidad. Dice, para ello se ha llevado a cabo una encuesta entre usuarios de Facebook, y a continuación se muestran los gráficos con datos de dicho estudio. Nos ponen dos gráficos. Tenemos primero un diagrama de sectores con la configuración del perfil, ¿no? Donde vemos que la mayor parte de gente son, tenemos primero el 60% de que lo tiene privado, es decir, que solo los amigos lo pueden ver. Después parcialmente privado, parece que es un 25%, ¿no? Y público, totalmente público, está creo que pone un 14%. Y luego un 1% sería pues que no sabe, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el primer diagrama de sectores. Y el segundo gráfico dice, ¿compartes la misma información con tus padres y amigos? Entonces, 29 casos, ¿no? Ahora es un diagrama de barras, ¿no? Con la altura de la barra, que sería la frecuencia absoluta. Dice, limita lo que pueden ver los padres. Luego, padres y amigos ven lo mismo. Los padres no usan Facebook o no contesta. Así que, bueno, tenemos dos gráficos sobre la privacidad en Facebook y tenemos un diagrama de sectores y un diagrama de barras. Bien, a partir de eso es un ejercicio de interpretar los gráficos. Dice, apartado A, ¿qué gráficas aparecen representadas y qué tipo de variables hacen referencia? Bien, ¿qué gráficas tendríamos aquí? Tenemos primero un diagrama de sectores, ¿no? Diagrama de sectores o ciclograma, con la variable configuración de privacidad del perfil, ¿sí? Esa sería nuestra variable, y es de tipo cualitativa, pública, privada, se puede considerar como cualitativa, privada solamente, es una variable de tipo cualitativa. Aquí no tendríamos del todo orden, pública, privada,
parcialmente privada, bueno, tienen cierto orden, pero no la podemos considerar como que sea una variable de tipo ordinal o cuasi cuantitativa, ¿no? Así que sería una variable tipo cualitativa o categórica. Y después, compartes la misma información con padres y amigos, pues en este caso también sería una variable tipo cualitativa y nominal, ¿no? Bien, así que tenemos dos gráficas, ciclograma, diagrama de barras, y las variables son configuración de la privacidad y información que compartimos con padres y amigos, ¿no? Y las dos son de tipo cualitativas nominales. La B nos dice, ¿y cuál es el tamaño muestral? ¿De dónde podríamos sacar de estos dos gráficos el tamaño muestral? Pues lo podemos sacar sencillamente sumando los valores de las barras, ¿no? La muestra es la misma, ¿sí? Así que tenemos 29 de la primera categoría, 500 de la segunda, 53 de la tercera y 6 de la cuarta. Así que sería 500 más 29 más 53 y más 6, sería una muestra de 588 observaciones, ¿no? El tamaño muestral sería de 588, vamos a apuntarnos en la pizarra. ¿Sí? Viene de sumar 29 más 50 más 500 más 53 más 6. Y dice, ¿y qué porcentaje de usuarios comparte la misma información con padres y amigos? ¿Qué porcentaje comparte la misma información con padres y amigos? Pues serían 500, ¿no? Del total de la muestra. Así que sería 500 entre los 588, eso nos dará la proporción que comparten la misma información, son 500 de frecuencia absoluta entre el total de 588, y luego si lo multiplicamos por 100, pues vamos a tener un porcentaje, ¿de acuerdo? Así que sería 500 entre 588 sería un 85%. Tendríamos que el 85% de la muestra comparten la misma información con sus padres y amigos. Vale, me deja una pregunta, dice, ¿cuántos encuestados tienen su perfil parcialmente privado? ¿Cuántos encuestados tienen su perfil parcialmente privado? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Pues esto lo tenemos en el primer gráfico, en el ciclograma, ¿no? Parcialmente privado, decíamos que era un 25%, no se lee muy bien, pero es un 25%, ¿sí? Así que sería hacer un 25% de los 588 nos daría igual a 147 personas que tendrían el perfil parcialmente privado, ¿de acuerdo? Así que el apartado B nos dice ¿cuál es el tamaño muestral? Sumo todos los valores de las barras, así que son 588. Después, ¿cuántos encuestados tienen su perfil parcialmente privado? Pues el 25% nos lo dice el ciclograma, así que el 25% de 588, que serían 147. Y luego, ¿qué porcentaje de usuarios tienen la misma información con padres y amigos? Pues ahora nos vamos al diagrama de barras, son 500 de los 588 y luego multiplicado por 100, ¿no? Un 85%. Muy bien. Bien, y la C dice, supongamos que les preguntamos a los encuestados cuántos amigos tienen en Facebook. ¿Qué tipo de gráfico crees que deberías utilizar para resumir esa información? Si hablamos del número de amigos que tenemos en Facebook, ¿qué gráfico podríamos utilizar? El número de amigos en Facebook sería una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Para las variables cuantitativas podríamos utilizar diferentes gráficos, como era el diagrama de barras, si era una variable discreta con pocos valores. No es el caso, ¿no? Porque el número de amigos, podemos tener 500 amigos en Facebook, ¿no? Así que no podemos ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? No vamos a ir así para hacer un diagrama de barras. Así que el diagrama de barras en este caso, que es para variables discretas con pocos valores, no nos serviría. Así que podríamos utilizar o un histograma o un boxplot. Seguramente lo más visual sería hacer un histograma para ver la distribución del número de amigos, ¿no? Así que podríamos hacer un histograma que fuera número de amigos, pues entre 0 y 20 amigos, entre 20 y 40 amigos, entre 40 y 60 amigos, entre 60 y 80, entre 80 y 100, entre 100 y 120, ¿no? Hasta donde llegara los datos que tuviéramos, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir, vale, pues los que tienen más amigos son los que tienen entre 80 y 100, y luego entre 100 y 120... Bueno,
por ejemplo, un gráfico tipo así, ¿no? Bueno, pocos amigos me parecen estos, ¿no? Entonces, ¿el mejor gráfico que podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar un gráfico de un histograma, ¿no? Podríamos usar un histograma, o también podríamos usar un boxplot, un diagrama de la caja, ¿no? Indicando pues el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo, ¿sí? Los dos gráficos nos servirían igual, ¿vale? Podríamos usar un histograma y así ver la distribución del número de amigos, o podríamos hacer un diagrama de la caja o boxplot para ver cómo se reparte, pues el 25% tiene entre tantos y tantos amigos, el 25% entre tantos y tantos amigos, el 25%, sí, para dividir esos 4 tramos del 25%, ¿no? Como explicamos en el vídeo de teoría. Muy bien, pues esa era la pregunta 2, es una pregunta básicamente de trabajar con unos gráficos y sacar información de los gráficos, ¿no? Bien, pregunta 3. Dice, se muestran a continuación los tiempos en minutos de 15 participantes de la última etapa a la Vuelta a España, correspondiente a la contrarreloj de Santiago de Compostela del 14 de septiembre de 2014. ¿Sí? Tenemos estos datos, 12,33, 12,34, 12,43, 12,66, ¿no? Tenemos todos estos datos. Dice, construye la tabla de frecuencias correspondiente. Bien, ¿qué deberíamos hacer aquí? Hablamos de una variable cuantitativa continua, ¿no? Es una variable cuantitativa continua con muchos valores. Los valores no se repiten, así que no podemos hacer una tabla de frecuencias normal con los valores individuales, ¿no? Sino que deberíamos trabajar con una tabla de frecuencias por intervalos, ¿no? Decíamos que si de entrada no teníamos ningún criterio, no nos han dicho cuántos intervalos queremos tener, pues una forma de trabajar era hacer aquello de la raíz de n intervalos. En este caso tendríamos una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Es una muestra de 15. Así que sería raíz de 15 intervalos el número de intervalos que se recomienda por ese criterio, ¿no? Eso nos daría 3,87, que nos daría igual a aproximadamente igual a 4. Si lo redondeamos, nos quedarían 4 intervalos. Bien, así que según ese criterio de hacer tantos intervalos como nos dé raíz de n, podríamos hacer 4 intervalos. Entonces, ¿cómo serían de ancho los intervalos? Pues deberíamos mirar cuánto es el rango o recorrido. El rango o recorrido decíamos que era la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo, ¿no? El rango, en este caso, el valor más alto ha sido, pues el 13, el más lento de todos estos ha sido 13,83, ¿no? Ha sido 13,83 el valor más alto. Y el valor más bajo ha sido 11,33, ¿no? Ha sido 11,33. Por tanto, la diferencia entre los dos nos daría un total de 2,5 puntos. El rango o la amplitud de los datos es de 2,5 puntos. Así que si yo quiero hacer 4 intervalos, y en total tengo que recorrer hasta 2,5 puntos, pues deberíamos hacer, vale, 2,5 puntos si los reparto en 4 intervalos, nos daría igual a 0,625. ¿Sí? Así que podríamos hacer intervalos de 0,625. Lo podríamos hacer de forma exacta, pero os dicen que lo podéis redondear, ¿sí? De hecho, las soluciones que tengo yo de clase os dicen que lo redondeéis. Si lo redondeamos, no deberíamos redondearlo hacia el número más cercano, porque entonces no llegaríamos a recoger el último valor. Así que siempre lo redondeamos para arriba. Así que esto lo vamos a redondear a intervalos de 0,7 de anchos, ¿sí? Vamos a hacer intervalos de 0,7, ¿sí? Así que si queremos recoger el 11,33, que era el valor más bajo, pues podemos hacer 11,33, pues empezamos en el 11,30 en lugar del 33, ¿no? Para recoger el 11,33. De 11,33 a, y le sumamos 0,7, a 12.
Después de 12 a 12,7. Después otros 0,7 más y por tanto sería de 12,7 a 0,7 más sería a 13,4. ¿No? A 13,4 y luego otros 0,7 más sería a 14, o sea, de 13,4 a 14,1. ¿De acuerdo? Estos son los valores del intervalo. Y a partir de aquí, los valores de la variable, que son estos intervalos. Entonces, a partir de aquí podemos sacar la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del primer intervalo? Pues miramos los datos. ¿Cuántos hay entre 11,30 y 12? Habría un total de 4 datos. Entre el 11 con... Vamos a poner primero mejor la marca de clase. Si estos son los valores de los intervalos, podemos sacarle la marca de clase, que sería siempre el punto central del intervalo. Si hacemos la marca de clase del primer intervalo, sería el punto central, o sea, el promedio de los dos, ¿no? Así que sería 0,35 de más, ¿no? Sería 11,65, ¿no? La primera marca de clase, el promedio de los dos extremos del intervalo. Luego el promedio de estos dos sería 12,35. El promedio de estos dos sería 13,05. Y el promedio de estos dos sería 13,75. Muy bien. Pues esas serían las diferentes marcas de clase. Y luego podemos sacar sus frecuencias absolutas, que decíamos antes, ¿no? Entre 11,30 y 12, ¿cuántos datos han habido aquí? Pues ha habido entre 11,30 y 12, hay el 11,95, el 11,33, el 11,96 y el 11,83, ¿no? Hay 4 datos. Hay 4 datos entre 11,30 y 12. Bien, entre 12 y 12,70, pues si lo contamos habrían 6 datos. Entre 12,70 y 13,40, si lo contamos habrían 3 datos. Y entre 13,40 y 14,10, si lo contamos, habrían un total de 2 datos, ¿no? Si lo cuento todo, en total son 15, que es lo que nos tiene que salir. Está bien, ¿no? Y luego podemos sacarle su frecuencia también relativa. ¿Cómo sería la frecuencia relativa? Sería dividir entre el total, ¿no? Sería hacer 4 entre 15, podemos poner como fracción o como resultado, da igual. 4 entre 15, 6 entre 15, 3 entre 15 y 2 entre 15. En total nos va a sumar 1, ¿no? ¿Sí? Frecuencia relativa. Y luego lo podríamos acumular. Frecuencia absoluta acumulada. Sería el primero 4, 4 más 6, 10, 10 más 3, 13, 13 más 3, 15. Frecuencia absoluta acumulada. Y la relativa también la puedo acumular. Sería 4 entre 15, después más 6, 10 de 15, 13 de 15 y 15 de 15, ¿no? Es decir, 1. ¿Vale? Venga, pues ya tenemos la tabla, eso sería la tabla de frecuencias con estos datos, ¿de acuerdo? Venga, esa sería la tabla de frecuencias correspondiente. Podemos hacer pequeñas variaciones sobre esto, ¿eh? Podríamos haber empezado en otro punto. Bueno, es una forma de hacer la tabla de frecuencias, pero podríamos hacerlo también de alguna forma alternativa, ¿eh? Ese es el criterio que os dan en clase, hacer aquello de raíz de n para sacar el número de intervalos. Si hay una distancia de 2,5 puntos entre el mínimo y el máximo, pues esa distancia la tengo que cubrir con 4 intervalos, así que divido entre 4, me da esto, y para que recoja el valor inferior y el superior, tiene que ser un poco más que esto, ¿no? Porque si no estaríamos justo al límite. Así que lo redondeamos para arriba, en este caso, pues 0,7 para que no tengamos tantos decimales. Empiezo un poquito antes, hago 0,7, ¿no? Y vamos haciendo todo hasta 0,7. Fijaros que nos hemos pasado del máximo y nuestro valor inferior es menor que el mínimo. Así lo recogemos todo, ¿no? Bien, pues ese sería el primer apartado, construir la tabla de frecuencias. Luego dice, realiza la gráfica representativa, realiza una gráfica representativa e interprétala. Bien, ¿cómo podríamos hacer un gráfico representativo de estos datos? Pues decíamos que cuando los datos los tenemos agrupados en intervalos, lo ideal es utilizar un histograma.
¿no? Vamos a utilizar un histograma. En el histograma los intervalos van de 11,30 a 12. Luego de 12 a 12,7. Y de 12,7 a 14,10. No, de 12,7 a 13,4 y de 13,4 a 14,10. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4 intervalos, ¿no? Entonces, en el primer intervalo, ¿cuántos datos hemos tenido? Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bueno, en el primer intervalo hemos tenido 4 datos, pues sería hasta aquí. Hasta el 4, ¿no? En el segundo intervalo hemos tenido 6 datos, así que llegaríamos hasta el 6. En el tercer intervalo, 3 datos, pues llegamos hasta el 3. Y en el cuarto intervalo, 2 datos, pues llegamos hasta el 2. Pues este sería el histograma de estos datos que tenemos aquí, ¿no? Ya hemos construido la tabla de frecuencias y luego un histograma correspondiente. Siempre que tengamos datos agrupados por intervalo, siempre lo ideal es utilizar el gráfico del histograma o el polígono de frecuencias, decíamos, si le hacemos esto así, ¿no? Bien, bueno, no hace falta, ¿eh? El histograma es el que hemos trabajado más. De hecho, no sé si lo hacéis todos, lo del... El polígono de frecuencias, a veces en función de la clase hacéis algunas cosas de más o de menos. Bien, luego dice que calcula el tiempo medio de la etapa. Ahora nos piden que con estos datos calculemos la media aritmética, ¿no? Aquí tengo los datos agrupados por intervalo. Podría hacer el cálculo de la media con la marca de clase por cada vez que se repite, ¿no? Podríamos hacer esta suma de cada valor, que sería la marca de clase del intervalo, por las veces que se repite y sumándolo todo y entre el total de 15. Pero tengo los datos originales, así que siempre es mejor trabajar con los datos originales. Si yo quiero hacer la media, sería coger el primer valor, que sería el 13,30. El primer valor era el 11,33 más... Bueno, es igual, no hace falta que estén ordenados. Cogemos los datos que tenemos aquí tal cual. Sería el 12,33 más... A ver, vamos a poner aquí la fórmula. La media aritmética es la suma de todos los valores entre el total. O sea, sería 12,33 más 12,34 más, ¿no? Vamos sumando eso para todos los valores hasta el último, que era el 12,81, ¿no? Lo sumamos todos y lo dividimos entre el total. Hemos dicho que era un total de 15, ¿no? Pues hacemos el cálculo de esos 15 valores, lo pongo simplificado, que no me cabe si no, y nos daría 12,525. ¿Sí? Así que para hacer la media aritmética, sencillamente hacemos eso. Cogemos y sumamos todos los datos individuales y lo dividimos entre el total. También lo podríamos hacer con la tabla, haciendo la suma de cada valor de x, que en este caso sería la marca de clase, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, entre 15. Nos daría algo parecido, pero no sería exacto. Lo más exacto sería utilizar los datos originales, ¿de acuerdo? Bien, eso sería el tiempo medio de la etapa. Y finalmente nos dicen que saquemos el diagrama de la caja o box plot correspondiente. Para sacar el diagrama de la caja necesitamos sacar los diferentes cuartiles. Así que vamos a necesitar sacar todos los cuartiles. De forma que vamos a tener que ordenar primero los 15 valores. Para sacar los cuartiles ordenamos los 15 valores y eso sería, el primer valor es, hemos dicho, el 11,33. El siguiente es el 11,83. El 11,83. El siguiente valor sería el 11,95. El siguiente es el 11,96. Venga, y pasamos a los 12. Tendríamos el 12,15. 12,15.
Después tenemos el 12,33. 12,33. Luego tenemos el 12,34. El 12,43. El 12,56. El 12,81. 12,81. Y ya pasamos a 12,66. 12,66. Después el 12,81. Y pasamos a los 13, que serían 13,05. 13,08. 13,56 y 13,83. A ver si no me he dejado nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, ya los tenemos todos los valores ordenados, ¿no? Entonces, a partir de aquí buscamos los cuartiles. Dijimos que para localizar los cuartiles o cualquier indicador de posición o cualquier cuantil, podíamos localizarlos si los datos están sueltos. Los podemos localizar siempre haciendo la proporción que representa el cuantil. La posición del indicador de posición era x entre 100 por n más 1. Es decir, en el caso del cuartil 1, la posición del cuartil 1 sería aquel valor que nos deja el 25% acumulado, ¿no? Así que sería 25 entre 100 por n más 1, es decir, por 16. 25 entre 100 por 16, o 0,25 por 16, 0,25 por 16 sería igual a 4. Y la posición del cuartil 3 sería el valor que deja el 75% acumulado. Pues sería n más 1 por 0,75, o sea, 0,75 por 16, ¿no? Y sería el valor número 12. Así que sería 1, 2, 3, 4, este es el cuartil 1, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, este es el cuartil 3, ¿sí? Cuartil 1 y cuartil 3, ¿de acuerdo? 4 y 12. Perfecto, pues ya tenemos calculados los dos cuartiles, que necesitamos. Bueno, y faltaría la mediana, ¿no? ¿Cómo calculábamos la posición de la mediana? Pues era el valor que dejaba el 50% de n más 1, es decir, aquello de n más 1 entre 2, lo mismo, ¿no? O sea, 8, ¿sí? n más 1, 16 entre 2, 8. Es el valor número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería la mediana o el cuartil 2, ¿sí? Mediana o cuartil 2, que decíamos que eran equivalentes. Bien, pues ya tenemos todo para hacer el diagrama de la caja o box plot, ¿no? Tendríamos un valor mínimo, vamos a hacernos un poquito de esquema aquí, sería el 13, el 14, no, espera, empezamos en el 11, ¿no? Empezaríamos en el 11, el 11 y medio, vamos a decir el 11 y medio, el 12, el 12 y medio, el 13, el 13 y medio y el 14. ¿Sí? Más o menos. Bien, pues el valor más bajo que hemos tenido ha sido el 11,33. 11,33, por tanto, sería una línea aquí, el 11,33. El valor más alto ha sido el 13,83. Pues sería una línea aquí, ¿no? En el 13,83. Este es el 11,33. ¿Sí? Y luego los tres cuartiles son 11,96, que estaría como casi en el 12, 11,96, cuartil 1, después el 12,43, que estaría prácticamente por aquí, 12,43, y finalmente el 13,05. 13,05. Sí, que sería el cuartil 3, ¿no? Este sería el máximo, este sería el mínimo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Luego hacemos estas líneas, decíamos, en vertical, que no significan nada,
y ese sería pues nuestro boxplot, ¿sí? Ya tenemos el diagrama de la caja. A la hora de hacer el diagrama de la caja, deberíamos vigilar que no hubiera ningún valor atípico, es decir, fuera del resto, ¿no? Recordar que para saber los límites de los valores atípicos teníamos que hacer aquello de el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico y el cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿no? El cuartil 1 ha sido 11,96 menos 1,5 veces el rango intercuartílico, que ha sido la diferencia entre 13,05 y 11,96, es decir, ha sido un rango intercuartílico de 13,05 menos 11,96 es 1,09. Pues sería 1,09, sería el rango intercuartílico, ¿no? Pues el cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico nos da un valor de, a ver, 11,96 menos 1,5 por 1,09 sería 10,325, ¿vale? Ese sería el límite para poner el punto fuera, está debajo del gráfico, ¿no? El 10,3, así que no hay problema, este punto está bien puesto como está. Si no lo pondríamos, si el límite hubiera estado, por ejemplo, aquí, entonces esto hubiera sido un punto y la caja hubiera llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Así que el límite para dibujarlo en la caja era el 10,25. Está por debajo, pues no hay ningún problema, ¿no? Y el límite superior sería el cuartil 3, que es 13,05, más 1,5 veces el rango intercuartílico, que es 1,09, y eso nos daría igual 13,05 más 1,5 por 1,09, a ver, 13,05 más 1,5 nos daría 14,685. 14,685, ¿no? Estaría por aquí, ¿no? El 14,685, así que los límites para considerar los valores como atípicos son estos. No ha habido ningún valor fuera, así que todos los valores los hemos puesto en la caja. Si no, la caja habría llegado hasta aquí o hasta el último valor, y el último habría estado como un punto aparte. Si hubiéramos tenido un valor muy bajo, lo hubiéramos puesto aquí, ¿vale? O si hubiera habido un valor muy alto, lo hubiéramos puesto aquí. No ha sido el caso. Antes, si los datos ya vemos que no hay ningún valor muy alejado, no sé si hace falta, pero ya vemos que esto, pues, no ha habido ningún problema de valores atípicos. Perfecto, pues eso es todo lo que nos piden para esta pregunta 3. Tabla de frecuencias, el gráfico que hemos hecho un histograma, luego el tiempo medio de la etapa, hacer una media, sumarlo todo entre el total, y luego representa el diagrama de cajas, que lo hemos hecho con el cálculo del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no? Con la posición y con la serie ordenada, ¿no? El dato número 4, el dato número 8, el dato número 12, ¿sí? Fijaros que nos queda exactamente igual a un lado que al otro, ¿no? 3 datos y 3 datos, ¿no? 3 datos al principio, 3 datos al final, y aquí otros 3 datos entre medio. Bien, perfecto. Seguimos. Ejercicio 4. Nos dice ahora, de los datos recogidos en la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España de 2009 a 2010, de la delegación del gobierno para el plan de no sé qué historia, dice, se deduce que el policonsumo de drogas, legales e ilegales, es un patrón de consumo cada vez más prevalente en España y en Europa. Analiza el siguiente gráfico sobre el porcentaje de consumidores que han consumido una o más sustancias en el último año, ¿vale? ¿Cuántas han consumido una o más sustancias en el último año? Y tenemos este diagrama de sectores, donde tenemos una sola sustancia han sido el 50,6%, ¿vale? Una. Después, dos sustancias han sido el 34%, 34,8%, dos sustancias. Después, el 10,5% han sido 3,
luego el 2,7% han sido 4 y el 1,4% que tenemos ya 5 sustancias. Venga. Sí, eso es pasarse un poco, ¿no? Venga, así que tendríamos todo este gráfico con todos los diferentes valores, ¿no? Una sustancia, 2 sustancias, 3 sustancias, 4 y 5. Entre las personas que habían afirmado que habían consumido algún tipo de droga, tendríamos estos valores. Dice, ¿qué variable se resume en el diagrama de sectores? ¿Qué tipo de variable sería esta? Aunque la variable la tenemos como categórica, una sustancia, 2 sustancias, 3 sustancias, 4 sustancias y 5, ¿no? Aunque está como categorías, realmente son números. Así que esta variable sería una variable de tipo cuantitativa discreta, ¿no? Esta variable sería una variable cuantitativa discreta. ¿Sí? La variable del diagrama de sectores es... Bueno, la variable, primero nos dicen que digamos cuál es la variable sería el número de sustancias consumidas durante el último año. Número de sustancias consumidas durante el último año de las personas que ya han consumido, que sabemos que han consumido alguna sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable es? Sería una variable cuantitativa, aunque le hemos puesto categorías, es una variable cuantitativa discreta. Así que está bien utilizar este gráfico. Habíamos explicado que el diagrama de sectores era sobre todo para gráficos donde tenemos cualidades, categorías, ¿no? Y idealmente sin orden, porque el orden lo perdemos en el gráfico. Así que en este caso podemos decir que no sería muy adecuado este gráfico que se ha utilizado, ¿no? Es un diagrama de sectores, es más para variables cualitativas sin orden, ¿sí? En este caso tenemos orden, así que no podemos apreciar esto. ¿Qué habría sido mejor utilizar? En lugar de esto, hubiera sido mejor utilizar un diagrama, por ejemplo, de barras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué habríamos visto? Que las barras nos van decreciendo, ¿no? ¿Sí? Habríamos podido ver la tendencia. Aquí lo podemos ver también, pero es más difícil, ¿no? Fijaros que cada vez hay menos casos, ¿no? Entonces, si yo hago el diagrama de barras, esto lo vamos a hacer así, ¿eh? Si hacemos el diagrama de barras, nos habría quedado algo parecido a esto. Fijaros que es más visual hacer un diagrama de barras porque podemos ver la tendencia de las barras, en este caso a decrecer. En el diagrama de sectores no lo vemos tan claramente, ¿no? Así que es una variable cuantitativa, discreta y por tanto no sería una buena elección este gráfico que se ha utilizado porque perdemos o no es muy visual el orden de los valores, ¿sí? Así que perdemos un poco el orden y por tanto no podemos apreciar las tendencias. Habría sido mejor en este caso utilizar un diagrama de barras claramente, ¿sí? Bien, dice, con estos datos calcula la moda, la mediana y el cuantil 0,9. Moda, mediana y cuantil 0,9. Bien, con estos datos, que los tenemos en el gráfico, podríamos hacer también una tablita, ¿no? Que estamos más acostumbrados a hacer una tabla. Por ejemplo, la variable sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? La frecuencia absoluta no la tenemos, pero la relativa es la que nos dice, ¿no? Una sustancia ha sido el 50%, 0,506, ¿no? 2 sustancias, 0,348. 3 sustancias, 0,105. 4 sustancias, 0,027. Y 5 sustancias, 0,014, ¿no? Esa sería una tabla de frecuencias absolutas. ¿Por qué lo pongo así? Porque así es un poco más fácil de verlo, ¿no? Entonces nos dicen, ¿cuál es la moda? La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál ha sido el valor que más se repite? Yo no lo tengo no tengo las frecuencias absolutas, pero con las frecuencias relativas lo puedo ver, ¿no? El valor más repetido ha sido claramente el 1, ¿no? Que es el que nos ocupa mayor porción del pastel, ¿no? La moda sería el valor 1. Luego dice, ¿cuál es la mediana? La mediana, decíamos que es el primer valor que superaba el 50% acumulado. Si yo hago los valores acumulados, ¿cuál es el primero que supera el 50% acumulado?
El primero siempre es igual, decíamos, ¿no? El acumulado sin acumular. El 50% inferior lo tenemos todos en el 1, ¿sí? Así que la mediana, el primer valor que supera el 50% acumulado es el 1. Así que la mediana también es 1. ¿Sí? El valor que deja la mitad por debajo sería un 1. Yo tendría todo de unos que superarían hasta el 50%, así que el 1 es el valor que estaría justo en el medio. ¿Sí? La mediana es el 1. Y finalmente el cuantil 0,9, que sería el percentil, o el cuantil 0,9 sería el decil 9, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el decil 9? Pues sería el primer valor que superara el 90% de frecuencia relativa acumulada. Vamos a acabar de hacer la tabla. Sería 0,506 más 0,348. Nos daría 0,854 más 0,105. 105. Nos daría 0,959. Y luego más 0,027. Nos daría 0,986 y ya finalmente esto sería 1, ¿no? Así que el decil 9 o el cuantil 0,9 o el percentil 90 habría sido lo mismo. Es el primer valor que supera, ¿no? Esto es el percentil 90. O también se puede expresar como centil 90, ¿eh? Creo que en algún grupo lo hacíais como centil o percentil. Bueno, centil 90, percentil 90 es el primero que supera el 0,9 acumulado. Este supera el 0,9, no, llega al 0,80 y pico, pero no supera el 0,9. El primero que supera 0,9 es este. Y por tanto es el 3. El 3 sería el percentil, el centil 0,9, ¿no? El percentil 90 o el cuantil 0,9. Bien. Vale, pues a partir de aquí ya tenemos moda mediana y cuantil 0,9, que sería el decil 9 o el percentil 90, ¿no? Sería 3, ¿de acuerdo? Bien, luego nos preguntan, y ahora calcula el número medio, la media. ¿Cómo sería la media? La media es la suma de todos los valores entre n, ¿no? Pero yo no tengo los valores individuales, lo tengo ya como frecuencia relativa, así que sería la suma de cada valor por su frecuencia absoluta entre el número de valores, ¿no? Decíamos que cuando los datos están agrupados y quiero hacer una media es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, entre n. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta entre el total? La frecuencia absoluta entre el total es la frecuencia relativa, así que sería equivalente a hacer la suma de cada valor por su frecuencia relativa, ¿no? Sería equivalente a hacer esto. Cada valor por su frecuencia relativa. Es decir, sería 1 por 0,506 más, siguiente valor, 2 por 0,348 más, ¿no? Iríamos haciendo eso para todos los valores y al final eso nos daría una media de 1,695. 1,695. Perfecto, pues esa sería la media aritmética. Si yo tuviera las frecuencias absolutas, lo haríamos con las frecuencias absolutas con esta fórmula. Si no lo tengo, esto se convierte en relativas, así que directamente lo hacemos con las relativas. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, entre el total que es 1, o sea que directamente sin dividir entre nada, ¿no? Hacemos el cálculo y nos da 1,695. Muy bien. Y ahora por último nos dice, suponga que los datos de la gráfica han sido obtenidos a partir de una muestra formada por 1000 individuos. ¿Vale? Nos dice, imaginaros que esto era una muestra de 1000 individuos, ¿no? ¿Vale? Esto ha sido una muestra de 1000 individuos. Dice, se añaden 500 consumidores más al estudio, cuyo consumo medio ha sido de 2,5. Así que 1000 individuos nos han dado una media, lo hemos puesto antes, 1,695. Y luego nos dicen que le añadimos 500 individuos y que su media ha sido de 2,5. ¿Sí? Su media ha sido de 2,5. Vale. Entonces, dice, ¿cuál sería la media de todos?
¿Cuál sería la media de las 1500 personas? Yo tengo las 1000 personas de mi muestra, le añado 500. Sé la media de las 1000 personas de mi muestra y sé la media de las otras 500, ¿no? Así que, ¿cómo podemos calcular la media de todos los datos? Pues la media siempre es la suma de todos los datos entre el total, ¿no? Así que, ¿cuál sería la suma de todos los datos en el primer subgrupo? La suma de todos los datos en el primer subgrupo sería, ¿no? La suma de todos los datos es igual, por tanto, a media por n, ¿no? Es decir, sería igual a 1,695 multiplicado por 1000. Si yo multiplico la media por el número de individuos, voy a tener la suma de todas las puntuaciones, ¿no? Fijaros en la fórmula. Si la n la paso multiplicando, media por n es igual a la suma de todos los valores. Así que, si yo calculo la suma de todos estos valores y luego calculo la suma de todos estos otros valores y lo sumo todo y lo divido entre 1500, pues ya tendremos la media. Así que sería 1,695 por 1000 más 2,5, que es la media del segundo grupo, por 500 porque son 500, y todo lo divido entre 1500, pues ya tendríamos la media de todo el conjunto, ¿no? Es decir, saco el sumatorio de todos los datos de este primer grupo, el sumatorio de todos los datos de este segundo grupo, es decir, media por n y media por n, entonces tengo el sumatorio de todo entre la n de todo. Y si hacemos ese cálculo, nos daría 1,963. 1,963. Muy bien, pues esa sería la media de todo ese conjunto. A veces esto se puede trabajar también con otra fórmula, que es la fórmula de la media ponderada, que sería hacer la suma de cada valor por el peso que tiene cada valor entre la suma de todos los pesos. Entonces sería la suma de cada valor por su peso sería esto. Bueno, sería exactamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? Cada valor, cada media por el peso que tiene, que es el número de personas, más cada otro valor por su peso y luego entre la suma de todos los pesos, que son 1500. También se puede resolver de esta manera, ¿sí? Si hago una media y tengo dos partes, puedo hacer la suma de todo lo de la primera parte, la suma de todo lo de la segunda parte, y entonces lo sumo todo y lo divido entre el total que tenemos, ¿sí? O hacer una media ponderada con esta fórmula. Muy bien, pues este sería este ejercicio 4. Venga, vamos a acabar ya y hacemos este último ejercicio, el 5, que si no se nos va a alargar mucho el vídeo, ¿vale? Os intentaré hacer un vídeo de cada uno de los boletines de una horita más o menos, ¿vale? Siempre me alargo un poquito, pero la idea es intentar hacer vídeos de una hora. Entonces, a partir de ahí, el resto de ejercicios pues los intentáis hacer y tendréis las soluciones, así que si tenéis cualquier duda, pues tenemos el grupo de WhatsApp, me podéis preguntar y os lo explico, ¿vale? Venga, vamos a hacer este último ejercicio. Pregunta 5. Nos dicen, los siguientes datos corresponden a los pesos en kilos de 12 niñas de 5 años de edad, ¿vale? Tenemos todos esos datos, ¿vale? Tenemos un total de 12 datos, ¿no? Dice, calcula el peso medio y el peso mediano, y calcula la varianza y calcula la desviación típica. Bien, vamos a apuntarnos los datos. Antes de nada, los vamos a apuntar casi mejor ya ordenados, ¿no? Porque vamos a necesitar diferentes valores. Tengo 13,8, los ordeno, ¿vale? 13,8, luego 15,0, 15,1, 16,4, 17,3, 17,5, 17,5, después 18,3, 19,7, 20,4, 20,8, 21,9 y 26,7. ¿Sí? Tenemos todo este listado de 12 datos, ¿no? En total son 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Y nos dice que calculemos. Primero, la media. ¿Cómo se calcula la media? Es la suma de todos los valores entre n, ¿no? Pues sería ir haciendo 13,8 más 15,0 más, ¿no? Lo voy sumando todo. Lo sumamos todo y lo dividimos entre el total, que son 12.
Si hacemos este cálculo, nos tiene que dar una media de 18,575. Muy bien, pues ya hemos calculado la media aritmética. Luego nos piden la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué podíamos hacer? Decíamos que era aquello de la posición de la mediana, era aquello de n más 1 entre 2, o lo que es lo mismo, 50% de n más 1, ¿no? En este caso sería 12 datos, por tanto sería 12 datos entre 2, o sea, 12 más 1, 13 datos entre 2. A ver, sería 12 más 1 entre 2, sería 13 entre 2, 6,5. La mediana la encontraríamos en la posición 6,5 de la serie ordenada, ¿eh? Ojo que tiene que estar ordenada. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 6, aquí está el 7, pues aquí está la posición 6,5. Así que la mediana, fijaros que cuando los datos son pares, no hay una mediana exacta, sino que es el promedio de los dos centrales, ¿no? Como dijimos. Así que la mediana sería 17,5 más 18,3 entre 2. Y eso nos daría igual a 17,9. Pues esa sería la mediana de esta distribución. Luego nos piden la varianza. La varianza, ¿cómo se calculaba? Era el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado entre n menos 1. Pues vamos haciendo. El primer valor sería 13,8, ¿no? Pues 13,8 menos la media, que es 18,575. Cierro paréntesis, al cuadrado, más el segundo valor, que es 15,0, menos la media, que es 18,575, al cuadrado, más, ¿no? Vamos haciendo eso para todos los valores y dividimos entre n menos 1. Es decir, entre 12 menos 1, entre 11. Si dividimos entre 11, la varianza nos quedaría 12,89. Muy bien, pues ese sería nuestro valor de la varianza. ¿Sí? 12,89. Y luego nos pide la desviación típica, que es la raíz de la varianza, ¿no? Por tanto, es la raíz de 12,89. Y esto nos daría igual a 3,59. ¿Sí? Venga, pues ese sería el apartado A. El peso medio, la mediana, la varianza, la desviación típica, ¿no? Medidas de centro, medidas de dispersión. No nos piden tampoco interpretarlas, tampoco son fáciles de interpretar las medidas de dispersión, decíamos, ¿no? Bien, y luego nos dicen que hagamos un boxplot. Que calculemos el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Cómo era la posición del cuartil 1? Era x entre 100, bueno, la posición de cualquier indicador de posición, era x entre 100 por n más 1. Es decir, era 25% de 12 más 1 de 13, ¿no? La posición del cuartil 1 es 25% de 13. Y la posición del cuartil 3 sería 75% de 13. ¿Sí? Si hacemos este cálculo, nos daría una posición de 3,25 en el primer caso y de 9,75 en el segundo. Esto siempre lo redondeamos, ¿no? Al más cercano, es decir, lo redondeamos a 3, posición 3, y a la posición 10. Bien, pues el cuartil 1 sería 1, 2, 3, sería este valor, cuartil 1, y el cuartil 3 sería 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Cuartil 3, ¿no? Fijaros que nos queda igual a un lado que al otro, cuartil 1, cuartil 3, y eso sería el cuartil 2, o la mediana. Una vez tenemos los cuartiles, bueno, y luego nos pedían también el cuantil 0,9, o sea, la posición del percentil otra vez 90. La posición del percentil 90 sería 90 entre 100 por 13. Si hacemos 90 entre 100 por 13, nos daría 11,7.
¿sí? Así que redondeado sería la posición 12, ¿sí? La posición 12 sería este valor, ¿no? Así que el cuartil 1 hemos dicho que sería 15,1, el cuartil 3 sería el 20,8 y el percentil 90 o cuantil 0,9 sería 26,7. 26,7, el último valor que tenemos, ¿de acuerdo? Venga, y luego nos piden que hagamos un boxplot, pues sencillamente el boxplot sería, miramos los datos, va de 13 a 26, los vamos a poner aquí, empezamos el 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28, por ejemplo. El mínimo ha sido el 13,8, estaría aquí. El cuartil 1 ha sido el 15,1, estaría como por aquí, ¿no? Entre el 14 y el 16. El cuartil 2 ha sido, hemos dicho, la mediana 17,9, o sea, casi 18. El cuartil 3 ha sido 20,8, o sea, casi 21. Y el máximo ha sido el 26,7, o sea, un poquito por aquí, ¿no? Bueno, pues directamente pues sería este boxplot, ¿no? Podemos poner los valores al lado para que se vea exacto, pero bueno, ya lo hemos hecho antes. También podríamos mirar si hay algún valor extremo, pero ya vemos que no hay ningún valor muy extremo, ¿eh? No habría problema, podríamos calcular los límites aquellos, pero no sería necesario tampoco. Bueno, pues este sería este ejercicio 5, es un ejercicio un poco más de cálculo, que nos piden pues hacer una varianza, una desviación típica. Quería hacer también para tener un ejemplo también de varianza y de desviación típica que no habíamos hecho. Muy bien. Venga, pues ya hemos hecho estos primeros 5 ejercicios del boletín, el resto los tenéis con soluciones, así que intentar hacerlos y si alguno no os sale, pues sin problema me lo preguntáis por el grupo y os explico cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Si no salen. Así que nada, lo dejamos ya por este capítulo 1 de estadística descriptiva y nada, nos vemos ya en el próximo vídeo.